Vamos a ir al capítulo número 6 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 6. Quiero que hagamos lectura de los versículos 16 al 21. Será nuestro texto de trabajo en esta mañana. Dice la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 16 en adelante. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad nueva de poder seguir escudriñando las Escrituras. Y te rogamos que tu Espíritu nos guíe a estas verdades que serán para nosotros un motivo más por el cual hemos de glorificarte. Así es que te rogamos, Padre bendito, que tengas misericordia de cada uno de nosotros y que las distracciones, amado Dios, sean quitadas en este momento, para que nuestro corazón se disponga tal cual lo hicieron tus discípulos delante del Maestro, de nuestro Señor, que se postraban a sus pies solamente a escucharle a Él. Así es que hoy, Padre, queremos postrar nuestro corazón delante de tu palabra, de tu dulce voz, la cual, Señor, ha de cambiarnos, ha de transformarnos y hacernos más como tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, oh Señor, orando en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Muy bien. El pasaje que hoy nos presenta la Escritura nos va a mostrar cómo el Señor tiene un trato especial para con sus discípulos. Y usted lo habrá leído y dirá: ¿pero qué tiene de especial estar en medio de una tormenta? Pues efectivamente, allí está lo especial. Y pudiéramos, sí, considerar que estos versículos del 16 al 21 se tratan de una extensión del pasaje anterior. Recuerden que en el pasaje anterior el Señor estaba probando la fe de sus discípulos. Y en este caso, ¿qué va a hacer el Señor? Va a probar con mayor rigor esa fe de estos hombres. Ahora, el Señor va a poner a sus discípulos en una situación en la cual quizás nadie quisiera estar. ¿O alguno de ustedes quisiera estar en medio de una gran tormenta? ¿En medio de la oscuridad, donde las aguas lo anegan y lo cubren? ¿Donde su débil barca pareciera ser destruida, aplastada por las olas y en cualquier momento naufragar? Creo que no, ¿verdad? Pero hemos de recordar, hermanos, que la obra de Dios, aunque muchas veces o algunas veces quizás no la pudiéramos comprender, entiéndalo, siempre va a ser para el bien de su pueblo. Pero hagamos un ejercicio en el cual hemos de recordar cómo quedaron los ánimos de estos hombres después del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, porque eso va a ser fundamental para que tengamos el contexto de saber entender este pasaje donde nuestro Señor Jesús caminó sobre las aguas. ¿Qué ocurrió? Bueno, piense, la multitud que había encontrado a Jesús allá
al lado de esa ribera del mar de Galilea y que lo vieron hacer milagros, sanando enfermos, y que les enseñó, y que después fueron alimentados con un puñado de panes y un puñado de peces, pues esta multitud había encontrado que Jesús era el profeta, ¿cierto? El profeta que tenía ese poder de llegar a sacudir el imperio romano para que el pueblo de Israel fuera otra vez libre. Entonces, yo creo que en medio de esa gran multitud se agitaba un gran ánimo, ¿cierto? De saber que un libertador había llegado a sus vidas. Pero además de este detalle, no podemos olvidar que la fe de los discípulos no era lo suficientemente fuerte. Y fue evidenciado en ese momento, cuando no había que comer, en donde Felipe dijo, y bueno, 200 denarios no serían suficientes para alimentar a estos. Y después Andrés trajo una pequeña provisión y dijo, ¿pero qué es esto? Bueno, esto manifestaba que estos hombres, los discípulos del Señor, no estaban cimentados en la fe como para llegar a comprender los planes del Señor. Ahora, piensen esto. Si ellos no fueron capaces de considerar que Jesús podía hacer algo para cubrir las necesidades de esa muchedumbre y de ellos mismos, ahora, después de ese milagro, cabe la pregunta: ¿qué pudo haber en medio de sus corazones? ¿Qué cambio pudo haber ocurrido? ¿Cuál sería ahora la posición de los discípulos frente a la propuesta de la gente de hacer a Jesús su rey libertador? Porque ahí pudo haber ocurrido algo. Hermanos, piensen esto. Si uno está en medio de una multitud con una fe débil y empieza usted a ver cómo la multitud de manera frenética empieza a decir, Él es nuestro rey, Él es nuestro libertador, llevémoslo a Jerusalén. Usted con una fe débil, ¿qué haría? Yo creo que esa propuesta sonaría bastante tentadora, ¿verdad? Decir, oiga, ¿verdad? Este es el rey. Sí, miren lo que ha hecho. Pues fíjense que los discípulos del Señor también estaban padeciendo lo mismo que la multitud. Ellos eran judíos, ellos estaban sujetos, sufriendo el dominio romano. Y ante esa expectativa, pues suena tentador, ¿verdad? Saber que allí está su rey libertador. Y es bajo este escenario, amados hermanos, que se da el pasaje donde el Señor Jesús camina sobre las aguas. Pero, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Qué tiene que ver lo que sucedió allá en la multiplicación de los panes y de los peces, ahora con que el Señor camine sobre las aguas? Y quiero que usted responda en su corazón. ¿Qué hace Dios cuando su iglesia se encuentra en peligro por causa de una fe endeble? ¿Qué hace Dios? Medítelo y respóndalo en su corazón. Hermanos, este es el caso que nos va a presentar la Escritura, que nos va a mostrar qué es lo que hace Dios en medio de una fe débil, de una fe que todavía pareciera que está vacilante de aquí para allá y no sabe dónde asentarse. Y aunque este evangelio, el evangelio de Juan, no nos diga cómo es que los discípulos percibieron la señal de la multiplicación de los panes y de los peces, los evangelios sinópticos, en particular el evangelio de Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 52, sí nos dice qué ocurrió en el corazón de estos discípulos después de semejante milagro. Y mire lo que dice Marcos 6, 52. Allí se nos dice que los discípulos aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto que
estaban endurecidos sus corazones. Miren, yo digo, hay que estar muy duro para no haber comprendido lo que sucedió allá arriba. Ahora piense esto que nos está diciendo Marcos, estas palabras, cuando se nos dice que todavía no habían entendido lo del milagro anterior, esto se da en un momento. ¿Cuál? Esto se dio obviamente justo después de la multiplicación de los panes y de los peces, pero esto se dio cuando los discípulos estaban en medio del mar de Galilea, enfrentando las olas. Así es que no solamente bajaron con una fe opacada, sino que ahora se estaban enfrentando a una situación difícil. Piénselo usted. Cualquiera de nosotros, cuando nos vemos enfrentados a una situación difícil y que tengamos nuestra fe débil, duro, y más que duro, en riesgo de tomar decisiones que son completamente ajenas a la Escritura. Pero hay otro detalle a tener en cuenta, y es que Juan no nos dice que el Señor les dio la orden a los discípulos de ir a la barca. Pero esa orden sí la encontramos en los pasajes paralelos de Mateo y Marcos. Y esto, hermanos, nos muestra que el Señor fue intencional de haberles dicho a sus discípulos, váyanse, ¿sí? Están allí. Ya la gente, la multitud, prácticamente se estaba amotinando para hacer de Jesús su rey. Y el Señor lo que hace es coge a sus discípulos y les da una orden y es váyanse. Y esto nos hace pensar, hermanos, que el Señor, sabiendo las debilidades que estaban en medio de los discípulos, particularmente en cuestiones de su fe, Él quiso apartar a sus discípulos ¿de qué? De las influencias de esa multitud. Él quería que sus discípulos no fueran contaminados con esa idea enceguecida de un rey político. Y como lo dice Marcos en el capítulo 6, versículo 45, enseguida el Señor hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Efectivamente, esto estaba dentro de los planes del Señor, apartarlos de ese lugar. Ese era el plan del Señor. Entonces, hermanos, lo que pudimos haber pensado de un final feliz en la alimentación de los 5,000, a la verdad, este asunto todavía no se ha terminado. No ha sido tan feliz. Pues nosotros tenemos, fíjense, a una multitud presumida. Eso no es un final feliz, ¿verdad? Tenemos una multitud presumida en haber hallado la solución de sus problemas. En segundo lugar, tenemos a ¿quiénes? A los discípulos que estaban en riesgo ¿de qué? De seguir la corriente de la multitud. Y en tercer lugar, Juan, capítulo 6, versículo 15, nos dice que el Señor se retiró a orar. Pareciera como si toda esa escena de comunión, de unidad, donde el Señor manifiesta su gloria por medio de los milagros, todo eso allí explotó. Los discípulos por un lado, la multitud por lo del otro y el Señor Jesucristo por otro lado. Hermanos, este es el contexto inmediato del pasaje que hoy vamos a estudiar. Y es sumamente importante que lo tengamos en cuenta porque va a ser el andamiaje de cómo vamos a presentar o el Señor nos va a presentar este milagro en que el Señor Jesús andó por encima de las aguas. Entonces, lo que hoy vamos a estudiar es que el Señor quiere mostrarle a sus discípulos que efectivamente Él es todopoderoso y que su confianza
ha de estar puesta plenamente en Él y nada más que en Él. Y la manera de hacerlo es bajo circunstancias tan difíciles como lo es una tormenta. Y ahí usted, yo creo que ya se está como que acomodando y diciendo, sabe que sí, sabe que esto tiene que ver conmigo, sabe que no es ajeno las tormentas, los problemas, las dificultades que he estado viviendo, pero ahora el punto está, ¿cómo se soluciona esa situación? ¿O qué virtud tienen esas tormentas en nuestras vidas? Pero vayamos entonces a nuestro primer punto del sermón y tiene que ver con una separación inesperada. Una separación inesperada. ¿Por qué digo que inesperada? Porque piénselo usted. Usted en un momento difícil, ¿qué quiere? La ayuda del Señor, ¿cierto? La ayuda del Señor. Pero aquí vamos a encontrar que en una situación desesperada, difícil, el Señor no está. Y si uno lo mira en el contexto, el mismo Señor fue el que dijo, váyanse, vayan adelante. Es como si el Señor los estuviera metiendo en esa tormenta, ¿cierto? Ahora, pensar en situaciones difíciles usualmente se compara con esa metáfora de una tormenta, ¿verdad? Y quizás nosotros hay veces tratamos nuestros problemas de esa manera, diciendo, esta situación es, mejor dicho, la tormenta perfecta. Todo se juntó, ¿sí? Se juntó el recibo del agua con el de la luz y con que me hayan echado el trabajo. Una tormenta perfecta. Y usualmente pensamos en nuestros problemas como una tormenta. Pero hermanos, para los discípulos del Señor no era una metáfora, era una realidad. Una realidad. Pero aún así, pienso que una tormenta no se puede comparar con considerar estar separados del Señor cuando menos un instante. ¿Sí lo ha considerado? Sopéselo. ¿Qué es más difícil? ¿El problema o estar sin el Señor? O de esta manera, ¿qué será más difícil o más fácil? ¿Soportar una tormenta estando con el Señor o sin el Señor? Y ahí está el asunto de todo este problema. Veamos los primeros dos versículos, es decir, el verso 16 y 17. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Esa es la situación, una separación inesperada. Y como ya comentamos, fue el Señor quien les ordenó a sus discípulos de ir al otro lado del mar de Galilea. Esto nos da a entender, hermanos, que la obediencia de estos hombres aún parecía intacta, ¿cierto? Pero se trató de una obediencia que tenía ciertos aires de esperanza. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque al parecer los discípulos empiezan a descender. Tengan toda esa imagen en su cabeza. Ellos estaban en la loma de una colina, ¿verdad? Donde el Señor enseñó, multiplicó los panes, etcétera, y de allí el Señor les da la orden de que se vayan. Y allí ellos empiezan a descender ese monte y se dirigen primero a Betsaida, a una ciudad costera, quizás la ciudad costera más cercana del lugar de donde estaban. Pero antes de zarpar mar adentro hacia Capernaum, ellos guardan la esperanza de que el Señor los alcanzaría en Betsaida. Claro, ellos bajan, van caminando, van hablando, van socializando lo que pasó y van mirando hacia atrás, quizás sobre su hombro, a ver, ¿y a qué horas viene el Señor? ¿Y a qué horas nos acompañará? Nos mandó que pasáramos el mar, pero quisiéramos que Él estuviera con nosotros. Pero viendo que el Señor no llegaba, ¿qué hacen? Obedientemente suben a la barca y comienzan a remar hacia Capernaum. Era de noche, dice la Escritura. Prácticamente la luz del día se había desvanecido. Pero no era algo que fuera de temer,
Pues entre esos 12 habían varios pescadores experimentados, cuando menos eran 7, que solían navegar de noche ese mismo mar para pescar. Pero hemos de resaltar, hermanos, cómo es que termina el verso 17. Míralo allí, en su Biblia. Dice el final del verso 17, y Jesús no había venido a ellos. Es como si esa esperanza se fue. El Señor no llegó. Parecen que estas palabras nos dejan saber que si en algún momento hubo alguna esperanza de tener al Señor acompañándoles en ese viaje de regreso, se esfumó completamente en la oscuridad. Tremendo, ¿no? Ese es el preámbulo a una tormenta perfecta. Ahora, mientras que los discípulos se adentran a la oscuridad en el mar de Galilea, ¿el Señor qué hace? Se queda allá arriba, despidiendo a la multitud, y en lugar de ir a encontrarse con sus discípulos, Él toma una dirección opuesta. En lugar de bajar, dice la Escritura, que sube al monte a orar. Sube al monte a orar. Y estos, nos lo dice, son los evangelios de Mateo y de Marcos. Hermanos, por eso es que digo que se trató de una separación inesperada. Pero, más que inesperada, se trató de una separación necesaria. Usted dirá, ¿pero necesaria? ¿Por qué? ¿Separarme yo del Señor? ¿Eso será necesario? Piense, pues el Señor no quería que sus débiles discípulos fueran presos de las motivaciones de la multitud. Era necesario. Y también pudiéramos verlo como una manera de disuadir a esa multitud, porque nos dicen los otros evangelios que el Señor se quedó para despachar a la multitud. ¿Y qué mejor mandando primero fuera a sus discípulos para que la multitud no entendiera? Si los discípulos se hubiesen quedado allí, hubiesen interpretado una aprobación de lo que ellos estaban considerando. Es decir, si los discípulos también están de acuerdo con lo que nosotros pensamos, es que no estamos tan mal. Entonces tienen esos sentidos de que el Señor los haya despachado a sus discípulos. Era necesario. Ahora, nosotros sabemos por Marcos que los discípulos no entendieron la señal, ¿verdad? Como ya lo leíamos, no entendieron la señal de la multiplicación de la comida. Y pudiéramos pensar que mientras ellos estaban bajando ese monte para buscar la barca y esperar al Señor, seguramente ellos estuvieron hablando entre sí de lo que había sucedido. Pero sus conversaciones no eran las correctas. No consideraron adorar a Cristo. Usted lo lee en cualquiera de los 3 evangelios donde se encuentra esta porción y usted no encuentra a los discípulos volcándose en adoración por la maravilla que hizo el Señor. No se dieron cuenta del poder creativo de Jesucristo. Pero sí pudo suceder, hermanos, que sus conversaciones eran más de un orden humano, de un orden carnal. Quizás ellos se preguntaron, ¿será que Jesús sí es aquel que nos librará del poder de los romanos? Porque eso les debió haber quedado sonando en el oído y dando vueltas en la cabeza. Y se pudieron haber estado haciendo esta pregunta los unos a los otros. Bueno, claro, esta es una suposición, no está en la Escritura, pero encaja muy bien en la débil fe de estos hombres, ¿verdad? Y es así, hermanos, como esta separación entre los discípulos y el Señor fue muy necesaria. Pero hemos de considerarla mejor como una separación no de Jesús y los discípulos, sino de los discípulos y las presiones de este mundo.
Por allí sí va la cosa. Esa sí es la verdadera separación. El Señor quería separar a los suyos de las presiones de este mundo. ¿Y no le parece que esto es algo que todas las cartas allí en el Nuevo Testamento y aún desde el Antiguo Testamento el Señor ha hecho sonar ardientemente que su pueblo se aparte de las contaminaciones de este mundo? Pues bien, este es uno de esos casos, amados hermanos, en donde el Señor quiere guardar a sus discípulos de lo que este mundo les quiera presionar. Y esto, hermanos, no es otra cosa que misericordia. Misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor está guardando a los suyos mientras que Él está haciendo el Señor. Él subió más arriba a orar. No lo dude, hermano, no lo dude. Él estaba orando por sus discípulos. ¿Cómo podemos saberlo? Porque la prueba de la multiplicación de los panes y de los peces era para probar su fe. Y ahora lo que continúa es precisamente para tratar su fe. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo allá arriba? Orando para que la fe de estos hombres no falle. Hermanos, lo que para nosotros puede resultar en soledad, piense en el problema en el cual usted se encuentre, le puede resultar en soledad, la realidad es que en ese momento de tribulación, de tormenta, de problemas, le pregunto, ¿quién está a la diestra de Dios Padre? Nuestro Señor Jesucristo, y lo dice la Escritura, Él es nuestro sumo sacerdote, y como sumo sacerdote, ¿qué está haciendo el Señor? Intercediendo. Él está orando, está intercediendo por nosotros, es decir, no estamos solos. No estamos solos. Así es que cuando el Señor nos manda a separarnos del mundo, que lo hace reiterativamente en la Escritura, hermano, no lo considere como una acción represiva, porque es que muchas veces nos pasa eso, ¿sí? Que viene, o uno como predicador enseña, hermano, esto no se tiene que hacer, esto tiene que evitarlo, cuidado con lo que habla, cuidado con lo que está mirando, apártese de estas amistades, apártese de estos lugares. Entonces, usted lo puede entender, esto es represivo. Esto es que, mejor dicho, si acaso podré levantar la cabeza y no puedo hacer más. No, amado hermano. Mire lo que está haciendo el Señor. No podemos considerar eso como un asunto represivo de parte del Señor, ni mucho menos como si estuviéramos siendo abandonados por Dios. Por el contrario, se trata es de la misericordia que tiene el Señor para con nosotros, que quiere santificarnos. Recuerda esa palabra, santificar, apartado para Él. Y cuando el Señor nos aparta hacia su corazón, pues nos está alejando desde el mundo que nos engaña. Así es que ser apartado de todo aquello que nos contamina y que nos distrae es una misericordia que el Señor tiene para con nosotros. Y esto es el escenario que tenemos aquí. Muy bien, tenemos una separación necesaria. Ahora, los versículos que siguen nos van a presentar que las cosas no mejoran. Uno diría, bueno, listo, Señor, empezamos la prueba. Y uno siempre quiere ver esa lucecita al final allá, no al final del túnel, ¿sí? Sino la luz al final de su problema, ¿sí? Decir, uy, no, cuando menos una lucecita de esperanza, de saber que esto va a cambiar y que ya me queda poco tiempo de esta aflicción, de esta situación, lo que sea. Pero lo que nos presenta el texto es que las cosas no van a mejorar. Mire el versículo 18 y versículo 19. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Hermanos, no solamente estaban solos, sino que ahora en esa oscuridad empezó una gran tormenta. Verso 19.
Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, pero cuidado, todavía para ellos no era esperanza. ¿Por qué? Mire cómo termina. Y tuvieron miedo. Las cosas no mejoran, hermanos. Perdón. Ahora, ¿qué encontramos acá? Que los discípulos se encuentran en medio de una tormenta. Ahora sí les llegó el tiempo de la tormenta. Antes era un preámbulo, ¿sí? Ahora sí están en medio de una tormenta que donde ellos quisieran levantar su mirada, ¿qué encontraban? Densas sombras, primero que todo, y un fuerte viento que les golpeaba, que levantaba las olas y que los querían aplastar. Esta fue la experiencia contigua a la separación que tuvieron los discípulos del Señor. Qué difícil, ¿no? Hermanos, mire, hay una particularidad en esa región, en el mar de Galilea. ¿Por qué? Porque prácticamente el mar de Galilea está por debajo del nivel del mar, ¿sí? Usualmente uno piensa, va a Cartagena, hermano, no hay eso, es el que quiere ir. Bueno, vamos a ahorrar para llevar al hermano para que vaya al nivel del mar cero, que es allá, ¿cierto? Nivel del mar. Pero el mar de Galilea está por debajo del nivel del mar. Es como una cuenca, ¿sí? Es como si el Señor en el momento de la creación, todo niveladito, hubo montañas, pero aquí pasó una cuchara gigantesca y quedó más abajo del nivel del mar. 200 metros debajo del nivel del mar. Entonces, una zona bastante calurosa, ¿verdad? Ahora, pero además de eso, alrededor de la colina, alrededor del lago, había muchas colinas, habían muchas montañas, lo que creaba un entorno perfecto, un entorno propicio. ¿Para qué? Para que se desarrollen tormentas. ¿Por qué? Porque esto sucede cuando se encuentra un viento frío con un aire caliente. ¿Y de dónde venía el viento frío? Bueno, venía de allá, de la costa del mar del Mediterráneo, ¿sí? Venía, subía a la montaña y bajaba ese viento frío hacia el mar de Galilea y se encontraba con el aire caliente que estaba sobre el mar de Galilea, y esto era lo que producía la formación de tormentas. Y se trataba de fenómenos que se producían muy rápido. Eso es lo que hace tan difícil ese mar, ¿sí? Para navegar, porque hay en otras cuestiones, en otras condiciones, en donde se puede, si acaso, predecir, viene una tormenta y les da tiempo a los navegantes de cambiar su curso, etc. Pero allí no, eso era inmediato, empezaba a soplar y decir, ya, nos agarró aquí, no hay nada que hacer. ¿Sí? Nos agarró la tormenta y eran tormentas muy, muy peligrosas que podían llegar a hundir una embarcación. Y usted dirá, ¿un lago? ¿Tormentas? Sí, ese era el mar de Galilea. Porque nosotros tenemos la idea quizás de un lago con esas aguas quietas, calmadito, todo. Allá no. Era seguramente por eso mismo es que le decían un mar. Embravecido completamente. Y ahora esos 12 hombres se encontraban ante una tormenta repentina. Una tormenta repentina. Y cuando digo repentina es a los ojos de los hombres. Porque la creación del Señor nada es repentino. Todo está bajo su gobierno. Muy bien. No solamente estaban solos sin el Señor, sino que ahora el viento estaba en su contra. Eso nos dice que el viento estaba soplando en su contra. Y piensen esto, entre Betsaida, estamos hablando de la costa norte, entre Betsaida y Capernaum, estaban separados por el lago, estaban separados a una distancia aproximadamente de 6 kilómetros, más o menos, 6 kilómetros. Pero el Evangelio de Juan aquí nos hace saber que estos experimentados navegantes habían remado ¿cuánto? 25 o 30 estadios, ¿verdad? ¿Esto qué significa en nuestras medidas? Más o menos entre 5 y 6 kilómetros. Entonces uno puede decir, remaron y llegaron.
o cuando menos ya veían la ribera de Capernaum, ¿cierto? Pero piense esto, hermanos, fueron 5 o 6 kilómetros remando en contra del viento. Quizás ni siquiera se movieron cuando les llegó la tormenta. Y hágale, y remen, con el viento en contra. Y aún no sabemos qué tan desfasados de su curso la tormenta los pudo haber llevado, ¿verdad? Lo que hizo que esa escena fuera un asunto completamente aterrador. Aterrador. Hermanos, se trató de una situación que muy seguramente ya habían experimentado estos pescadores. Incluso, una experiencia similar ya la habían tenido con el Señor a bordo. Esto ya había ocurrido. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde el Señor viajaba con ellos en una embarcación y se levanta una gran tempestad, pero el Señor, como si nada, durmiendo, cansado el Señor de tanto trajín y que ni siquiera una tormenta lo despertaba? Esto ya había ocurrido y el Señor ya había estado con ellos. Pero para esa vez, los discípulos, claro, muy preocupados, tienen allí al Señor. Y al despertarlo, el Señor con una sola palabra hace silenciar la tempestad. Pero hermanos, esta escena no es la misma. Esta escena no hay a quien recurrir. Ellos están solos en medio de fuertes vientos y de olas que se levantan con gran furia. Los evangelios sinópticos nos dan a entender que ellos partieron más o menos entre las 6 y las 9 de la noche. ¿Sí? Primera vigilia. Entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, ellos arrancaron de allá de Betsaida hacia Capernaum. Pero también estos evangelios nos dicen que cuando el Señor se aparece a ellos y lo reconocen, etcétera, esto ya se dio más o menos en la cuarta vigilia de la noche. Es decir, entre las 3 de la mañana y 6 de la mañana. ¿Qué implica? Que hay un rango entre 6 horas y 12 horas en medio de una tempestad. Tremendo, ¿no? Se trató de una larga jornada, una lucha constante. Pues también nos dicen los sinópticos que los discípulos remaban con gran fatiga, Es decir, que estaban completamente afligidos, devastados por la suerte que les tocó y no hacían nada más que remar y remar y remar. ¿Hacia dónde? Huir de la tormenta. Eso era quizás la premisa, huir de la tormenta. Si ellos, hermanos, guardaban algún vestigio de esperanza, si alguno de ellos hubiese tenido en ese momento algún vestigio de esperanza, mire, estoy plenamente convencido que las olas ya se las había llevado. Les había quitado toda esperanza. Pudieron, sí, haber dejado de remar, claro, pero ellos más bien le apostaron a lo que bien sabían hacer. ¿Y era qué? No dejar de remar. Eran pescadores y en eso estaban. Y ante una experiencia, hermanos, de tal magnitud, nosotros pudiéramos hacer lo que hicieron esos 12 hombres. Usted en medio de una dificultad, si usted es cristiano, ¿verdad? Si usted es cristiano, verdaderamente cristiano, usted le va a poner el pecho a las cosas. ¿Y qué va a hacer? Remar, reme, hágale. ¿Cierto? En medio de una situación difícil, no se deje desvanecer, no se vaya a postrar en una capa y ya no hay nada que hacer, ya me va a morir, qué sé yo. No, si usted tiene la manera, reme, hágale. Eso es lo que humanamente nosotros podemos llegar a hacer. Y lo más probable es que en ese momento, cuando más difíciles se llegan a poner las cosas, es cuando nos sentimos más desamparados. Ahí es donde las fuerzas fallan. Ahí es cuando de verdad viene el desasosiego, viene la depresión, viene todos estos asuntos en donde los pensamientos nos hacen jugar malas pasadas y decimos,
Dios me olvidó. Dios no está conmigo. Allí encontramos una suma de impotencia con soledad, donde llega a embargar el alma del hombre, y tal como lo es un ambiente tormentoso, lo único que se puede ver alrededor es problemas, problemas y más problemas. Y usted no va a ver nada que le alegre su vida, sino que todo es malo, todo está mal. Pero hermanos, en la oscuridad, estos hombres vieron una silueta de un hombre que se acercaba. Eso es lo que nos lleva allí ese versículo 19, ¿verdad? Ven la silueta de un hombre que se acercaba, pero lejos de entender que se trataba de su Salvador, esa figura que caminaba sobre el agua les sumó más miedo del que tenían. Bien lo dice allí el texto. Cuando ven a Jesús acercarse a la barca, tuvieron miedo. Hermanos, los pasajes paralelos dicen que estos hombres gritaron del miedo. ¿Usted ha gritado de miedo? De pronto sí, de pronto no, ¿cierto? Yo creo que gritar de miedo ya tiene que ser un impulso de un miedo aterrador, de algo que no nos puede mover ni siquiera a decir, uy, bueno, esto puede cambiar. No, es que ya hay un miedo terrible. ¿Por qué gritaron de miedo? Dicen los sinópticos, pues creían que esa figura era un fantasma. Y aquí hago un paréntesis, para los que quieran aprender griego, ¿sí? La palabra griega para fantasma es fantasma. Muy bien, hoy se fueron con algo más. Cierro ahí mi paréntesis. Un fantasma, usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Habían creencias de fantasmas en ese tiempo? ¿La Biblia registra acerca de esto? ¿Esto es verdad? Bueno, sí, se trataba de una creencia que se tenía en ese tiempo, de la existencia ¿de qué? De seres espirituales con forma humana, que usualmente eran vistos o que se dejaban ver en las horas de la noche. Por eso ellos automáticamente, conforme a lo que se creía en ese tiempo, lo que vieron allí era un fantasma y gritaron de pavor. Hermanos, se trataba de una percepción errada, ¿cierto? Claro, errada desde nuestra perspectiva porque tenemos toda la escritura y sabemos que era nuestro Señor Jesucristo, pero desde la perspectiva de ellos, pues también errada. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron tener en su cabeza, y su corta fe no les permitía llegar a decir, ¿será que es el Señor? No, sino que su corta fe únicamente los limitaba a lo que su conocimiento humano les permitía tener. Entonces, se trataba así de una percepción errada, pues la verdad de estos hechos era que el maestro no se había olvidado de sus discípulos. Aquí está lo hermoso del pasaje, hermanos, que en medio de una situación tan difícil, tan trágica y aparentemente desoladora, el Señor jamás se olvida de sus discípulos, jamás los olvidó y jamás los abandonó. Porque pudiéramos llegar a pensar, Señor los abandonó, los echó, ahora solos, los dejó a su suerte. No es así. Y vuelvo a hacer énfasis, el Señor estuvo orando y en el momento exacto que hizo el Señor, fue y los rescató, fue y los salvó. Esto no está dentro de nuestros cálculos, hermanos, ahí está el asunto, porque no sabemos cuándo termina la prueba, no sabemos cuándo termina la dificultad. Muchos podemos decir, lo único que me espera es que me muera, allí será el fin. Pero ¿usted sabe cuándo se va a morir? Usted no sabe. Pregúntele a Matusalén. ¿Cuánto vivió Matusalén? El hombre más longevo sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, piense eso. ¿Cuánto usted puede vivir? Usted no sabe. Entonces nosotros no podemos decir con exactitud
¿Cuándo será el momento en que el Señor va a poner su mano santa sobre esta situación? Quizás todavía estemos ahí remando, y hágale, y créalo. Este mundo para el cristiano es de remar, es de remar. Y sí tenemos por seguro que el Señor vendrá en su segunda venida y nos llevará al lugar eterno. ¿Pero cuándo? No lo sabemos, no lo sabemos. Muy bien, por eso, hermanos, no podemos ver este milagro de caminar sobre las aguas, porque verdaderamente es un milagro. ¿Quién ha caminado sobre las aguas? ¿Sí? Por ahí hay videos que muestran que no, que mire que este hombre caminó. Todo eso es falso, hermanos. Todo eso es falso. ¿Sí? Más bien crea en la Biblia si usted todavía está diciendo, ay, pero es que hay un video donde hay un hombre caminando sobre el agua. Crea en la Biblia, más bien. Claro, es un milagro, es una cosa sorprendente, pero hermanos, no podemos ver este milagro de caminar sobre el agua simplemente como una demostración de omnipotencia de Dios. Sí, claro que lo es, la omnipotencia de Jesucristo, porque Él es Dios y que pudo caminar sobre el agua. Pero además de eso, hermanos, además de eso, Dios, amante de su pueblo, se manifiesta en Cristo Jesús, que conoce los detalles de la aflicción de su pueblo, va en búsqueda de ellos. Eso es lo que hace embellecer ese milagro, que es Dios buscando a sus elegidos. Hermanos, seguramente, piénselo de esta manera, las horas que les costó mantener la barca a flote a estos hombres, que como les dije estuvo entre 6 y 12 horas, para el Señor fue cuestión de ¿qué? De minutos, ¿sí? Caminando pausadamente, tranquilamente sobre las aguas, caminando por ese lago anegado por gigantescas olas y una grande tormenta. Pero aún así, piénsalo de esta manera, mientras que el escenario para el discípulo era de tormenta, hermanos, debajo de los pies del Señor, la creación se doblegó a su majestad. ¿No dice la Escritura que la tierra es el estrado de sus pies? Él es nuestro Señor. Los discípulos, por eso es que cuando debieron, en ese momento ellos debieron aprender que Jesús, efectivamente Él era el Rey soberano, no simplemente aquel hombre que podía poner a sus pies al Imperio Romano. Eso es algo sumamente simplista, lo que pensó esa multitud, sino que ese era un momento para que estos discípulos aprendieran que el Señor Jesucristo es aquel Rey soberano que hasta los mismos elementos de la creación se someten a su voluntad. Esos elementos de la creación que ningún hombre puede gobernar. Muchas cosas, claro, el Señor le dijo a Adán, sojuzga todo esto que he creado. Pero hay cosas que se salen del gobierno del hombre. No puede gobernar. Los hombres no pueden gobernar esas tormentas. Pero el Señor sí, porque Él era el creador de todo ello. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Y es a ese encuentro con Cristo como el compañero fiel. Compañero fiel. Y oígase bien esas palabras, hermanos, porque se trata de una compañía que jamás desampara. Es una compañía que siempre presta el hombro para apoyar, para ayudar. ¿Y cómo es que nos presenta este texto a Cristo como compañero fiel? Versos 20 y 21. Mas Él les dijo, téngalo en cuenta, estaban aterrorizados, tenían miedo, no lo conocieron. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Y ahora sí,
Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Las cosas cambiaron cuando se conoce al Señor, ¿verdad? Las cosas cambian cuando uno conoce al Señor, cuando uno lo identifica. La gloria de Cristo se hace evidente cuando el Señor se deja conocer. Esto es importante. ¿Y cómo se dejó conocer la gloria de Cristo en este momento? Por las palabras que Él pronunció. Yo soy, no temáis. Hermanos, esto es algo que debiéramos considerar como una gracia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, en las páginas del Antiguo Testamento, nosotros encontramos cómo el temor y el terror de los hombres se hacía presente cuando estaban en la presencia de Dios. Un hombre que estuviera delante de la presencia de Dios tenía miedo y pavor. Recuerden cuando el Señor se manifestó desde el monte Sinaí. ¿Qué ocurrió? Nos dice Éxodo 20, versículo 18. Éxodo 20, 18. Nos dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. O la visión de Isaías, que la recordábamos hace 8 días cuando estuvo Isaías delante del trono de Dios. Las palabras de Isaías son, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Terror y temor, ¿verdad? ¿Y esto es por qué? Sencillamente porque el Señor así lo había dicho. Éxodo 33, 20. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Más adelante en el libro de los jueces uno encuentra, por ejemplo, a Gedeón, o a los padres del pelo largo. Sansón, Manoa, sí, su esposa. Ellos exclamaron cuando el ángel del Señor se les presentó: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Pero ahora, hermanos, vuelva su mirada a lo que está ocurriendo aquí en Juan 6. Ahora encontramos el amor del Padre que nos deja ver su rostro en la faz de Jesucristo. ¿Para qué? Para que en lugar de temer, hallemos ánimo. Esto es lo que hizo el Señor. No tengan miedo, yo soy. ¿Qué tenemos acá, hermanos? Tenemos 2 cosas: la obra de Cristo y la palabra de Cristo. Tanto la obra y su palabra siempre son señales absolutas de que Él es el Hijo de Dios. No lo olvide. Su obra y su palabra. ¿Y dónde usted lo encuentra? Aquí en este libro. Son testigos absolutos de que Él es el Hijo de Dios. Así es que tanto el caminar sobre las aguas como su dicho, yo soy, son sus credenciales mesiánicas. Mire, cuando el Señor caminó por encima del agua, esto traía consigo las palabras del Antiguo Testamento, como si Él estuviera diciendo, ustedes ya lo saben. La Biblia ya lo sabe, ya lo ha dicho, yo soy Dios. ¿Recuerdan ustedes en la creación? Cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, allí está. O tenga en cuenta las palabras de Job, en Job 9, verso 8,
que dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. O pensemos también en las palabras del salmista, que él dijo, en el mar fue tu camino y sus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Hermanos, y en lo que respecta a esta última cita, que es del Salmo 77, versículo 19, Salmo 77, verso 19, de esta última cita, hace parte de un salmo que comienza con el clamor de un hombre, de un hombre que está en gran necesidad. Tiene algo de parecido con lo que estamos viendo aquí en Juan, ¿sí? Bueno, con la gran diferencia de que aquí el salmista, en medio de su dificultad, sabe a dónde mirar. Aquí los discípulos hasta su momento no sabían dónde mirar. Pero en este caso tiene su parecido es con el clamor en su gran necesidad, con la gran necesidad que él tenía. Pero recuerda en su necesidad el poder con que Dios salvó al pueblo de Israel pasándolo por en medio de las aguas del Mar Rojo. Por eso es que él dice, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Yo le pregunto, ¿quién iba al frente? ¿Quién tuvo el poder de separar las aguas? Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Ahora, que el Señor caminara sobre las aguas les ayudaría a estos judíos a que comprendieran la grandeza de su poder. Ya expuesta, ¿dónde? A sus antepasados, en el Antiguo Testamento. Y ahora ellos eran testigos oculares. ¿Qué está haciendo el Señor? Trabajando en su confianza, trabajando en su fe. Pero además de su obra poderosa, también estaban las palabras que dijo el Señor. Mire, algún escritor dijo de esta manera, abro comillas, cualquiera pudo haber dicho, no temáis. ¿No es así? Usted está en un problema y llega un hermano y le dice, tranquilo hermano, cosas peores. ¿Sí? Cualquiera le puede decir, no temáis. Pero solo uno pudo decir, yo soy. ¿Es la diferencia? Hermanos, el Evangelio de Juan, el cual estamos estudiando, nos va a presentar esta poderosa expresión del yo soy 7 veces. 7 veces vamos a encontrar esta expresión, donde está acompañado por un predicado muy significativo. Yo soy el pan de vida, que esto lo vamos a encontrar aquí en este capítulo 6. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el último es, yo soy la vid verdadera. Pero esta vez, hermanos, en esta porción que estamos estudiando, el Señor no hace uso de predicados. Él no hace uso de predicados. Él sencillamente dice, yo soy. Como quien pronuncia su nombre propio, ¿no le parece? O para ser más precisos, como cuando Dios le reveló a Moisés su nombre desde la zarza que ardía y que no se consumía. Señor, pero si me preguntan quién me envía, ¿qué digo? Yo soy el que soy, te envía. Así es que, amados hermanos, no hay nada más alentador para un tiempo de prueba y de gran aflicción que el Todopoderoso venga a nuestro encuentro. Él les estaba diciendo a sus discípulos, yo soy Dios. De todas las maneras habidas y por haber, por medio de milagros y por medio de su palabra. Y trayendo como testigos la escritura del Antiguo Testamento. Yo soy Dios. Y eso es lo que hace el Señor cuando viene a nuestro encuentro.
Él no nos va a decir, ay, pobrecito tú, mira, te voy a ayudar de esta manera y de la otra, te va a prosperar, te va a quitar esa enfermedad. No, Él te va a decir, yo soy Dios. Eso es lo que va a hacer el Señor. Mire, cuando los discípulos supieron que era Jesús, ¿qué pasó? Sus débiles corazones volvieron a palpitar con gran fuerza y con un ánimo renovado. Ellos recibieron al Señor con gusto. Hermanos, creo yo. Fíjese que ahí dice que recibieron al Señor con gusto, ¿verdad? Y creo yo que el uso de la palabra recibir tiene más significado que simplemente hacer que subiera el Señor a la barca. Más bien, debiéramos entender esa actitud de parte de los discípulos de recibir a Jesús de la misma manera que lo dice Juan capítulo 1, versículo 12, por donde ya pasamos hace meses, que nos dice, mas a todos los que le recibieron, sinónimo de qué, a los que creen en su nombre, mire, es exactamente lo mismo, yo soy, y ellos creyeron a su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Claro, cabe la salvedad. Aunque todos ellos ya habían sido salvos por la fe, bueno, cuando menos 11 de ellos, a esa instancia su fe estaba muy débil. Así es que recibir con gusto al Señor en la barca era una expresión ¿de qué? De confianza renovada, de una confianza renovada. Es decir, que estaban siendo avivados en su fe, Y esto lo podemos comprobar con el Evangelio de Mateo. Vaya a Mateo capítulo 14, versículo 33. Mateo 14, 33, pasaje paralelo de lo que estamos viendo. Dice, entonces, los que estaban en la barca vinieron y ¿qué? Le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Esa es la motivación de nuestras aflicciones, de ver a Cristo, no de resolver nuestras situaciones por un concepto egoísta. Estoy enfermo, necesito salud. Necesito plata, dame dinero. Necesito, dame. No, las pruebas son para que nuestra confianza esté en reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Y qué hagamos? Le adoremos. Y aunque el resultado, hermanos, que nos presenta Juan, nuestro texto, es que al instante ellos llegaron a su destino, cosa que hay algunos que han dicho que se trató de otro milagro, pero no estoy de acuerdo, ¿sí? Porque sí dice, la cual ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban, ¿sí? Hay quienes han dicho que aquí se produjo un milagro como que recibieron al Señor y ¡pum!, aparecieron allá en la ribera de Capernaum. Lo que sí es cierto es que la tormenta quedó atrás, ¿cierto? Con toda la incertidumbre, con todos los miedos, con todo el desespero. Y esta historia siempre tuvo que ver, que es lo que realmente nos compete, que esta historia siempre tuvo que ver es con la gloria de Cristo. Con la gloria de Cristo, la cual es manifiesta en todos aquellos a quienes Él ha llamado a la salvación. ¿Qué hacemos con este texto, hermanos? Y quiero concluir de esta manera. Piense de esto. De esta manera, las dificultades suyas, las dificultades de un creyente, el Señor las trae, es Él quien las trae a la experiencia de sus discípulos. Pero no para que de una manera desconsiderada o para que el hombre haga de ellas un asunto de autoconmiseración, de, ay, pobrecito yo, mire cómo sufro. Miren mi sufrimiento, lloren por mí. No, sino más bien para que sea reducido esa persona
a confiar única y exclusivamente en Jesucristo. Y cierra una puerta aquí, y cierra otra puerta allá, y todo parece que no hay manera de seguir caminando. ¿Por qué? Porque el Señor está cuadrando, ubicando todos los elementos para que solo quede un camino. Cuando Él dijo, yo soy el camino, solo está Cristo, nos lleva a esa condición. Adicionalmente, hermanos, tenemos con esto varios puntos que resaltar y que nos servirán de aplicación para nuestras vidas. Mire, todo este pasaje se encuentra con el propósito de mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, que tiene autoridad sobre su creación y, claro está, entre aquellos que ha llamado a ser sus discípulos. Así es que el pasaje ha sido sumamente claro para demostrarnos que ha sido el Señor quien ordenó a sus discípulos a que se embarcaran y que en medio de su experiencia adversa, difícil, pudieran ver entre las sombras a aquel que es su Rey. Así es que, hermanos, así es que no veamos las tormentas personales que cada uno de nosotros enfrenta, o quizás las que tengamos que experimentar en familia, o esas experiencias difíciles que tengamos que experimentar como iglesia, no las veamos como un asunto que solo trae pérdidas. No es así. Hemos de saber más bien que en medio de nuestras debilidades el poder de Dios se perfecciona. ¿No fue así con Pablo? Mi poder se perfecciona en tu debilidad, le dijo el Señor. Y Pablo dice de la Escritura que le rogó 3 veces, Señor, quítame este aguijón en la carne, quítame este aguijón. Y el Señor le dijo, no. Lo que necesita es gracia, es de mi gracia. Hermanos, nosotros muchas veces nos vemos tan acorralados, pero no olvide que es el Señor quien nos está acorralando, es Él. ¿Para qué? Para que al enfrentar las pruebas no nos quede más que una sola salida. ¿Cuál? La de poner nuestra mirada en Jesucristo, en nadie más. Así es que esta es la manera como la fe crece. La fe es levantada y nos deja saber que, aunque estos cuerpos físicos sean destruidos, en las manos preciosas de nuestro Salvador se encuentran nuestras almas. Allí están seguras. Pero la pregunta está, ¿qué debemos hacer? ¿Cierto? Porque usualmente nosotros como creyentes es, ¿pero qué hago entonces en medio de la dificultad? ¿Qué hago en medio de los problemas? Pues yo sí le digo, hermano, que el desafío es grande. Es grande. Y es confiar en la voz de Jesús y permitirle a Él que guíe nuestras vidas en medio de las dificultades. Pero eso sí, no deje de remar. No deje de remar. Sea el problema que sea, no deje de orar. No deje de ir a la Escritura. No deje de congregarse. Hermanos, yo creo que ustedes son testigos, y no es que son los personajes principales de la historia, ustedes han sido testigos de que muchos han pasado por aquí y viene la desventura y les pudo más su dolor y no volvieron. Y les digo, puede que sea otro o puede que haya sido usted mismo. Me pasó a mí en alguna vez de mi vida. Experiencia agria. Iglesia no. Pastores, no. Y esto no es lo que nos manda el Señor. Sí, debemos es remar de la manera en que el Señor nos manda a remar. Ahora, yo le pregunto, ¿ha experimentado alguna vez el miedo o la angustia por alguna circunstancia adversa que le ha tocado vivir? Sí, cierto que sí. Usted dirá, estoy en esas, pastor, estoy en esas. Hermanos, estas vienen de todos los colores y de todos los sabores.
Y usted sale de una y ahí está la otra. ¿Sí? Pero bien el Señor nos dijo, basta cada día con ¿qué? Con su propio mal. Todos los días están cargados con su propio mal. No pensemos en el mal de mañana, estamos en el de hoy. ¿Sí? En el de hoy. Rememos con el de hoy. Pero la pregunta debiera ser, ¿cómo reaccionamos ante la aflicción o la incertidumbre? ¿A quién hemos de recurrir en esos momentos de dificultad? Mire, esto no es mentira. Muchos han sido presa fácil de los vicios. En momentos de dificultad. En el licor, en una droga, el cigarrillo, qué sé yo. Las malas amistades. E incluso en el suicidio. ¿Han visto allí su salida? Bueno, qué sé yo si eso se le puede llamar salida. Y hay quienes han querido encontrar también soluciones en sus propias fuerzas. No en las que son legítimas, como las que les estoy diciendo, porque el Señor no nos manda que seamos holgazanes, sino que estemos trabajando. Si no estoy hablando es de esas soluciones que son propias de nuestras fuerzas, que van en contra de la voluntad de Dios. No tengo sustento, no tengo trabajo, pues voy a dedicarme a hacer algo, no importa que sea ilegal. Pero tengo que salir de esta situación adversa. No, esa no es la manera. Miremos a los discípulos, ¿sí? Que desesperadamente ellos remaron agónicamente, claro, y ninguna de sus brazadas los llevó a la orilla, pero cuando menos estuvieron a flote, ¿verdad? Ellos pudieron haber dicho hasta aquí fue, y dejar que la ola cayera, los aplastara y ya. Pero no, ellos remaron y remaron y remaron. Pero también, hermanos, no podemos caer, como les digo, en ese otro costado, donde bien la Escritura nos advierte, y búsquelo allí en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos 13, versículos 5 y 6. Nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, sea mucho o poquito, palabras mías, porque Él dijo, ¿quién? Dios, el Señor, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué bendición, ¿no? Así es que, hermanos, hemos de aprender que si somos hijos de Dios, las tormentas son para nuestro bien. Pues el Señor nos está guiando de manera que, aunque pareciera sencillamente que estamos solos, no es así. El Señor está guiando nuestra fe, trabajando, moldeando nuestra fe, por más densas que puedan llegar a ser las pruebas. Y esto lo va a hacer ¿hasta cuándo? Hasta que escuchemos solo la voz de Jesucristo. Así es que sea pronto en escuchar la voz de Cristo. ¿Sí? Yo creo que esa es una manera de decir, listo, Señor, si lo que tú quieres es que yo te escuche, vamos a escucharte. ¿Cuál es tu voluntad? Y eso es lo que va a hacer el Señor, nos va a apretar de tal manera hasta que solo quede su dulce voz en nuestro corazón. Seguramente esto no nos cuesta, y nos va a costar pensar que lo que llamamos malo no proviene de Dios. Lo que nosotros llamamos malo. Pero el mismo Job dijo, de Dios recibimos lo bueno, ¿no hemos de recibir lo malo? Pero este pasaje nos deja saber, hermanos, que muchas veces la voluntad del Señor nos deja en situaciones bastante difíciles, pero nunca abandonados, nunca. Pues el Señor se revela con poder por medio de su palabra, donde nos alienta, donde nos trae de su paz en medio de la dificultad. Que nosotros podamos decir, como lo dijeron esos par de discípulos que iban camino hacia Emaús, cuando el Señor se aparece,
les habla y sigue su camino. Y estos dos se miran y dicen, ¿no ardía nuestro corazón con nosotros? ¿No ardía mientras Él, qué? Hablaba a nuestro corazón. Cuando Él abría las Escrituras, ¿no ardía nuestro corazón? ¿Por qué nuestro corazón está tan frío? Por la tormenta, por el problema, pastor. Usted sabe, esto es difícil, no sé qué. Pues encienda esa llama con la Escritura. Escuche la voz de Jesucristo. Así es que, hermanos, nuestro ruego ha de ser que el Señor nos lleve a donde Él quiera llevarnos. No es donde nosotros queramos ir, es donde Él quiera llevarnos. Total, ya sabemos cuál es nuestro destino. ¿O no lo sabe usted? Pues bien, nuestro destino es entrar por las puertas del reino eterno de Dios. Ya sabemos nuestro destino. Así es que de aquí para allá que el Señor me lleve a donde me tenga que llevar. ¿Está pasando usted por alguna tormenta en su vida? ¿Se encuentra experimentando algún temor, alguna duda? Pues recuerde que Jesucristo es el que domina cualquier tempestad, poniéndola debajo de sus pies para ir en su búsqueda y darle su oportuno socorro. Así es que oremos, hermanos, para que el Señor nos ayude a afianzarnos en nuestra confianza en Él y que en medio de nuestras dificultades no miremos sino solamente hacia donde está el Señor. Vamos a orar.